¿Están viendo? Sí, excelente. Antes de iniciar la clase, le quería hacer una consulta, solamente si el 100% están de acuerdo. Los días jueves o quinta-feira podemos empezar las clases a las 9, en el lugar de las 9:30, así ya termina más temprano, si todos están de acuerdo. Generalmente los que no entran en clase son los que después se van a quejarse, ¿verdad? Porque no saben lo que pasa. Entonces mi pregunta es si los días jueves quieren empezar las clases a las 9. Entonces le pido a los delegados de cada grupo, que me envíen un mensaje diciendo que grupo, tal turma está de acuerdo, tal turma está de acuerdo, y así sin problema. Envíenme un mensajecito por WhatsApp y ahí ya sin problema. Generalmente son gente que no participan, lo que perjudica al grupo, ¿sí? Hablan el nombre del grupo y ahí se descompone la situación. Pero cero estrés, ¿verdad? ¿Puedo dar inicio a la clase? Excelente, entonces vuelvo a iniciar. Buen día para todos, doctores. Vamos a dar inicio o seguimiento a la clase. En la última clase estuvimos hablando de patología del esófago, ¿sí? Y hoy vamos a dar continuidad, pero vamos a hablar al órgano que va subyacente o que va conectado al esófago, que es el estómago, ¿sí? Hoy vamos a hablar de las patologías gástricas, de los más importantes y más relevantes, una forma de decir. Bueno, entonces la vez pasada estuvimos hablando de patología del esófago, como estábamos diciendo. Hablamos de la esofagitis, ¿sí? Primeramente era que le hicimos un resumen de embriología, de anatomía, de histología, de las capas, de cómo está conformado el esófago, ¿sí? Y hablamos también de la irrigación, de la inervación, del drenaje venoso, hablamos del drenaje linfático, las funciones del esófago, ¿sí? Que la función del esófago dijimos que era transportar los alimentos líquidos y sólidos deglutidos desde la faringe al estómago, evitar las regurgitaciones desde el estómago, expulsar el aire de su luz durante el estado de reposo fisiológico, producir secreciones mediante las glándulas que protejan las paredes. Y hablamos de la deglución más o menos rápidamente. Después hablamos de la patología, hablamos de la esofagitis, ¿sí? Dijimos que los tipos de esofagitis podían ser laceración, química e infección, podría ser por reflujo y eosinofilia. Hablamos de cada uno, hablamos de laceraciones que podría ser por el síndrome de Mallory-Way y hablamos también de la Boerma-Hashbed, síndrome de la Boerma-Hashbed, ¿sí? Y después hablamos de la adenocarcinoma, del carcinoma, ¿sí? Hablamos de la enfermedad del reflujo. Hablamos de la clasificación de los ángeles de la esofagitis por reflujo. No se olviden de eso. Hablamos del esófago de Barrett. ¿Sí? Hablamos de la complicación del esófago de Barrett, que va a dar a una displasia de bajo y alto grado. Después hablamos del adenocarcinoma, ¿sí? Del carcinoma epidermoide. Hicimos un resumen general. Mi pregunta del examen es, ¿el adenocarcinoma es más frecuente en qué raza? ¿El adenocarcinoma del esófago es más frecuente en qué raza? Excelente, doctor. ¿Y el carcinoma epidermoide del esófago es más frecuente en?
Excelente, doctora Raquel. Excelente. Bueno, ese es un resumen general de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la patología gástrica, ¿verdad? ¿Cuál es la patología gástrica más común que ustedes conocen? La úlcera, ¿qué? La úlcera. Antes de la úlcera hay otro más común. La gastritis. La gastritis, doctor. La gastritis. Entonces, cuando hablamos de un proceso de gastritis aguda, la gastritis puede ser de dos formas, aguda y crónica. Vamos a ir viendo, ¿verdad? La gastritis aguda es un proceso inflamatorio transitorio de la mucosa que puede ser asintomático o causar grados variables de dolor epigástrico, náusea y vómito. Entonces, la gastritis aguda es un proceso inflamatorio transitorio de la mucosa que puede ser asintomático o causar grados variables de dolor epigástrico, náuseas y vómitos. En los casos más graves puede verse erosión de mucosa, se va complicando en ulceración, hemorragia, hematemesis, melena. Es más raro y también pérdida masiva de sangre puede también producir eso. Entonces, vuelvo a repetir, es inflamación de la mucosa gástrica, la gastritis aguda. Inflamación de la gástrica. Bueno, entonces lo que nos dice es, como le estaba diciendo, es un proceso inflamatorio aguda que suele ser de naturaleza transitoria, es muy importante. Pueden acompañarse de hemorragia y necrosis superficial, que es la erosión, y la gastritis hemorrágica erosiva aguda, ¿verdad? Y la gastritis aguda se asocia a consecuencia del consumo excesivo de AINES, ¿sí? AINES, alcohol, tabaquismo, antineoplásico, uremia, inficiones sistémicas, isquemia, shock, acidosis, alcalosis, intubaciones nasogástricas y gastronomía distal. Gastrotomía distal. Eso suelen ser las causas más frecuentes. Y hoy en día tenemos muy asociado a lo que conocemos también que está dentro de la gastritis aguda y luego puede ser también ya porque no crónica, que es la gastritis por estrés. Gastritis por estrés. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, la gastritis aguda es un proceso inflamatorio agudo que suele ser de naturaleza transitoria, ¿sí? Transitoria. No se olviden de eso. La aguda es transitoria. Le dijimos que pueden ser asintomáticos, ¿sí? O puede producir dolor epigástrico con náusea y vómito. También puede haber hematemesis o melena. En caso severo pueden llegar a la ulceración. Como le estaba diciendo, puede llegar a la ulceración. Entonces hay que entender un poquitito de eso que puede ser, es bien dicho, transitoria o puede ser, puede llegar también a ulceración gástrica, ¿sí? Puede llegar también a ulceración gástrica. Cuando acá vamos a ir viendo un poquitito, después voy a hablarle más en caso severo, llegan a ulceración gástrica, voy a hablar un poquitito después de la ulceración gástrica, así bien levemente para que entiendan, ¿sí? Bueno, acá vemos, miren, la inflamación de la mucosa gástrica, una imagen macroscópica hiperémica bastante bien, se observa ahí, da para diferenciar. Vamos a ver otra imagen
Miren cómo se observa. Están observando, ¿verdad? Esa es otra imagen macroscópica. Y luego tenemos una imagen microscópica. Miren. Quiero que atiendan bien acá la gastritis, inflamación de la mucosa. Miren esta imagen. Este ya es un poquitito con pérdida del epitelio, ¿sí? Una gastritis aguda, erosiva, ¿sí? Pérdida del epitelio, pero sin embargo en una úlcera esto desaparece. ¿Sí? Acá hay una pérdida del epitelio, pero en una úlcera desaparece esto. Vamos a ver más hacia adelante. Esa es la diferencia en la microscopía entre la úlcera y la gastritis. Nosotros dijimos, ¿sí?, que la forma más severa de la gastritis puede darnos inclusive algunas úlceras gástricas agudas, ¿verdad? Entonces, los defectos focales de la mucosa gástrica que aparecen agudamente son una complicación, vamos a decirle, de tratamiento con AINES, ¿sí? El consumo excesivo de AINES, ¿sí? También pueden aparecer tras un estrés fisiológico intenso, ¿sí? Algunas de estas lesiones también reciben nombre específico, la úlcera gástrica aguda, ¿verdad? Según su localización y asociación clínica. Podemos dar, por ejemplo, como le estaba diciendo, una gastritis aguda con complicaciones, con erosiones. Le podemos decir la gastritis ulcerosa de estrés, ¿sí? Esos de estrés son más frecuentes en sujetos con shock, sepsis, traumatismo grave, ¿sí? Y también las sobrecargas psicológicas, ¿sí? Después tenemos las úlceras que aparecen en el duodeno proximal y se asocian a quemadura o traumatismos graves de paciente. Y a esa úlcera le podemos denominar úlcera de Curling, ¿sí? Úlcera de Curling. Y después tenemos las úlceras gástricas duodenales y esofágicos que surgen en personas con enfermedades intracraneal y se denomina úlcera de Cushing y se comporta como una alta incidencia de perforación. Después va a ir perforando eso. Pero como le dije, la úlcera gástrica aguda es transitoria y hay un desequilibrio entre la defensa y el atacante a la mucosa gástrica, como le estaba mencionando. Y luego hablamos un poquitito de lo que es la gastritis crónica, ¿sí? La gastritis crónica. ¿Qué nos dice sobre la gastritis crónica a diferencia de la gastritis aguda? Se define por la presencia de alteraciones inflamatorias crónicas en la mucosa gástrica que conducen a la atrofia y a la metaplasia intestinal. La gastritis crónica ya va a llevar a la metaplasia intestinal, ¿sí? Ya va a llevar a la metaplasia intestinal. Por eso, que al contrario de lo que sucede en la gastritis aguda, en la gastritis crónica los síntomas son asociados normalmente, vamos a decirle, menos intenso, pero más persistente. Los síntomas son menos intensos, pero más persistentes en la gastritis crónica, ¿sí? Puede haber náuseas y molestias abdominales altas o a veces con vómito, pero la hematemesis es infrecuente en la gastritis crónica, ¿sí? La hematemesis es infrecuente. Y la causa más frecuente de la gastritis crónica es la infección por el bacilo Helicobacter pylori. La causa más frecuente de la gastritis crónica es por la infección por el bacilo Helicobacter pylori, ¿sí? Hasta ahora no se acepta tanto eso, pero es la causa real más frecuente, como le dije, por el Helicobacter pylori. Y también otra causa, aparte de la infección del Helicobacter pylori, puede ocurrir también por otros irritantes crónicos. ¿Qué pueden ser los otros irritantes crónicos?
como ya dije, el estrés psicológico, cafeína, el consumo de alcohol y el tabaco se consideran la causa principal también de la gastritis. Se considera también principal de la causa de la gastritis crónica. Pero, como vuelvo a repetir, la causa más frecuente de la gastritis crónica es por el bacilo Helicobacter pylori. Entonces, vuelvo a repetir lo que estaba diciendo, todo se define por la presencia de alteración inflamatoria crónica en la mucosa gástrica que conduce a la atrofia y a la metaplasia intestinal. Pueden presentar atrofia, como ya dije, y pueden presentar cambios metaplásicos, ¿sí? ¿Dónde ocurre? En la metaplasia intestinal, en la metaplasia pilórica. ¿Qué ocurre en la metaplasia pilórica? Cambio de las glándulas fúngicas por las glándulas pilóricas. Y entonces, eso es lo que vemos en la gastritis crónica. ¿Y cuál es la causa principal? ¿Cuál es la causa principal de la gastritis crónica? Dijimos. ¿Cuál es la causa principal? Helicobacter pylori, excelente, Helicobacter pylori. Y también le podemos mencionar el estrés psicológico, el consumo de café, excesivo de café. ¿Quién acá es viciado por el café? Los que están presentes, ¿quién es viciado por el café? Doctor Rafael, ¿cuánto toma por día? Y doctora Flavia, Milena, ¿cuánto toman por día? Para ir haciendo nomás un debate para ir entendiendo. Yo tengo un colega que hacemos plantón juntos. Ahí está. Este colega toma 2 garrafas de 1 litro, es decir, que toma 2 litros de café por día. Excelente. Sí, y ese 4 a 5 copos vendría a ser 1 litro también, doctora Flavia. Porque cada taza más o menos tiene 200 a 250 ml. Bueno, lo que dice es, y influye también nuevamente, influye si es puro o es muy aguado, todas esas cosas también influyen. Influye también si está muy caliente, todas esas cosas influyen para que pueda ir produciendo la gastritis crónica. Ahí está, doctor Rafael. Entonces, eso pueden ser las causas, ¿sí?, de la gastritis crónica, como estábamos citando, ¿verdad? Pero la causa principal, como le dije, es el Helicobacter pylori. Y después tenemos lo que, como dijimos, el consumo crónico de irritantes, como el consumo de la cafeína, el alcohol, el tabaco, ¿sí? También, como dije, el estrés psicológico, ¿sí? Son las causas principales de la gastritis. Y dentro también de la gastritis crónica, le tenemos a la gastritis autoinmunitaria. Y ahí entra nuestro Helicobacter pylori. Vamos a ver más hacia adelante para que entiendan, ¿sí? Porque la gastritis crónica nuevamente se divide en 2 tipos, ¿sí? Se divide en A y B. Y ahí vamos a ir viendo para que podamos entender un poquitito, ¿sí? Vamos a ir viendo para que puedan entender un poquitito. Entonces, la gastritis crónica dice que los síntomas son Coca-Cola. No, la Coca-Cola no produce gastritis, pero produce diabetes, produce insuficiencia renal, produce alteraciones, insuficiencia renal. Sí, no vas a tener gastritis, pero vas a tener diabetes y vas a tener insuficiencia renal. Eso es lo importante, ¿verdad?
Bueno, está diciendo que la gastritis crónica, los síntomas son menos intensos, ¿sí? Pero más constantes. Menos intensos, pero más constantes. Ustedes ya están teniendo semiomédica. Ustedes ya tienen semiomédica. Excelente. ¿Ya dieron digestivo? ¿Ya dieron digestivo? Excelente. Entonces es súper fácil. Mi pregunta es, en la clínica, ¿cómo yo puedo diferenciar gastritis de una úlcera gástrica? Gastritis de una úlcera gástrica. ¿Cómo diferenciamos en la clínica sin ningún estudio? En la clínica nomás, durante la anamnesis. ¿Cuál puede ser un diagnóstico presuntivo para que ustedes como doctor digan, no, este es gastritis, no, este es úlcera? No, en la clínica, doctor, preguntando al paciente en la anamnesis. La anamnesis es el acto interrogatorio que le realizamos al paciente, que se divide en dos partes. La historia clínica se divide en dos partes, la subjetiva y la objetiva. No. Si tiene reflujo, puedo pensar en una enfermedad gastroesofágico, reflujo gastroesofágico. No, también, doctor Johnny, preguntando, solamente le pregunto al paciente cuándo es su dolor. ¿Cuándo es su dolor? ¿Es cuando tiene hambre o es postprandial? ¿Qué significa postprandial? Después de comer. Eso nomás le pregunto. ¿Cuándo es su dolor? ¿Antes de comer o después de comer? Entonces se queda a cargo de usted. El martes voy a preguntar nuevamente. Ahí van a leer un poquitito la diferencia. Si en la gastritis es antes o después. Entre la gastritis y la úlcera el dolor. Se queda a cargo de ustedes. El martes le pregunto. Así también le ayuda un poquitito a que lean un poquitito. Bueno, continuamos entonces un poquitito porque falta mucho. Ya dijimos entonces que la gastritis crónica, el dolor es menos intenso, pero más constante, ¿sí? Y ya dijimos las causas, todo. Y acá podemos ver una actividad de neutrófilos. Miren acá, de neutrófilos, un poquitito en el epitelio. Estos blanquecitos son, ¿qué son esos blanquecitos que vemos acá? Estos blanquecitos que son acá, que histológicamente, ¿qué es? Excelente. Sí, señor. Así mismo, células caliciformes. Entonces tenemos la actividad, ¿sí? Tenemos una actividad de, neutrófilo, ¿sí? Cuando es más todavía aguda. Entonces cuando es aguda, ¿sí? Cuando es aguda tenemos una actividad de neutrófilo. Y cuando es crónico, ¿sí? Cuando es crónico, vamos a tener más actividad de ¿qué? De plasmocitos. Miren acá, de plasmocitos. Ya me indica la cronicidad, como dice acá. Ya me indica la cronicidad. Eso se ve histológicamente, ¿sí? Ya es plasmocito. Sí, célula plasmocito. ¿Qué es la célula plasmocítica? La célula plasmocitos o los plasmocitos son células plasmáticas, ¿sí? Son células plasmáticas
que permanece en el sistema inmunitario y su papel consiste en la secreción de grandes cantidades de anticuerpos. Es una célula de defensa, el plasmocito. Y se diferencian a partir del linfocito B, ¿sí? Se diferencian, es decir, que del linfocito B salen los plasmocitos. ¿Gracias a qué? Gracias a la estimulación de los linfocitos T, CD4, ¿sí? CD4 más. Gracias a la estimulación de los linfocitos T, CD4 más, entonces se estimula el linfocito B a través del linfocito T, CD4 más, y va a salir los plasmocitos. Y específicamente, ¿cuál linfocito T? El FH, como le dicen ustedes. Entonces, el plasmocito es una célula, es una parte que pertenece al sistema inmunitario, ¿sí? Pertenecen al sistema inmunitario. Bueno, acá nuevamente, miren acá la invasión de los plasmocitos, ¿sí? Están viendo ustedes la imagen, ¿verdad? Ven bien la imagen. Bueno. Entonces, ese histológicamente vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, continuando un poquitito, acá vemos ya la metaplasia intestinal completa. ¿Se recuerdan ustedes que en la gastritis crónica ocurría la metaplasia? Ocurría la metaplasia, dijimos que ocurría ¿dónde? Ocurría una metaplasia intestinal y una metaplasia pilórica. ¿Qué ocurría en la metaplasia pilórica? Ocurría el cambio de las glándulas fúngicas o las glándulas pilóricas. ¿Sí? Y acá en esta imagen vemos eso, ese cambio de las glándulas fúngicas por las glándulas pilóricas. ¿Sí? Entonces vemos una metaplasia intestinal completa. O sea, bastante bien, miren. Cambio de epitelio, ¿sí? Metaplasia era el cambio de epitelio de un lugar a otro. ¿Estoy correcto o estoy equivocado? Metaplasia es el cambio del epitelio de un lugar a otro, ¿verdad? De un epitelio en un lugar no indicado de una forma así. Bueno, dijimos que la gastritis crónica, ¿verdad? Como ya le dije, hace rato le estuve mencionando, se puede dividir en dos tipos, ¿sí? La gastritis autoinmune o tipo A es poco frecuente, afecta el fundo, pero no el andro. El anticuerpo anticélulas parietales, ¿sí? Actúa a través de la bomba de protones de enzima hidrones y potasio, ATPasa, que produce una hipo o una acloridria y gastrina elevada, ¿sí? Va a disminuir mi ácido clorhídrico y va a aumentar la gastrina. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir una disminución del factor intrínseco. Al disminuir el factor intrínseco, ¿qué vamos a tener nosotros? Mala absorción del B12. ¿Y cómo eso se va a manifestar clínicamente? La mala absorción del B12, ¿cómo se manifiesta en los pacientes? Excelente. Anemia. ¿Tiene su apellido? Ustedes ya vieron anemia. ¿Anemia qué? Disminuir el B12. No, doctor, no. Megaloblástica ya no.
Ferropénica nomás, papá. Ferropénica. Y ahí está, ferropénica. Ferropénica no. ¿Me están escuchando ustedes? ¿Verdad? ¿Me escuchan? Excelente, porque le pregunto nada más porque yo estoy de plantado y no quiero también gritar mucho acá. Bueno, le estaba diciendo, dijimos, entonces, que se divide la gastritis crónica, se divide en dos tipos, ¿sí? La gastritis autoinmunitaria, que es el tipo A, y la causa más frecuente de gastritis atrófica, ¿sí? Representa menos del 10% de los casos de la gastritis crónica y es la forma más frecuente de gastritis crónica en pacientes sin infección por Helicobacter pylori. Entonces, representa menos del 10% de los casos de la gastritis crónica y es la forma más frecuente de gastritis crónica en pacientes sin infección por el bacilo Helicobacter pylori. Otra etiología menos frecuente son las lesiones por radiación, el reflujo biliar crónico, la lesión mecánica y la afectación por una enfermedad sistémica que puede ser por la enfermedad de Crohn, la amiloidosis y la enfermedad de injerto contra anfitriones también. Entonces, a eso nosotros le denominamos lo que es la gastritis autoinmune. Y acá nada más dice cómo ocurre que el anticuerpo o el anticélulas parietales van y actúan a nivel de la bomba, protones en la enzima de hidrógeno y potasio ATPasa, ¿sí? ¿Qué eso va a producir? Va a producir una hipo o acloridria, ¿sí? Disminución del ácido clorhídrico o ausencia más o menos, y que eso produce la elevación de la gastrina, más la disminución del factor intrínseco. Al disminuir el factor intrínseco va a ocurrir la mala absorción del B12 y dijimos que vamos a tener como consecuencia la anemia. Y luego el otro tipo de gastritis es el tipo B. El tipo B es la gastritis no inmune, ¿sí? O el tipo B mucho más frecuente, afecta el antro y puede progresar hacia el fundus del estómago, ¿sí? Afecta el antro y puede progresar hacia el fundus. Esta gastritis tipo B no inmune sí está asociado al Helicobacter pylori, ¿sí? Está asociado al Helicobacter pylori. Y esto se divide en gastritis hipersecretora y pangastritis, ¿sí? Se divide en gastritis hipersecretora y pangastritis. Y esta Helicobacter pylori, gastritis hipersecretora, afecta el antro solamente y se asocia con úlceras duodenales, ¿sí? Menos en los proinflamatorios, en los enzimas proinflamatorios, que es la interleucina 1 beta. Y el pangastritis, pan significa todo, ¿sí? Afecta el antro y el fondo y se asocia con atrofia y metaplasia. ¿Qué ocurre ahí? Hay un aumento de la enzima proinflamatorio, que es la interleucina 1 beta, elevando, como ya le dije, la interleucina 1 beta elevado, proinflamatorio y potente inhibidor del ácido gástrico. Entonces, es por eso lo que ocurre el pangastritis. Resumiendo un poquitito, la gastritis por Helicobacter pylori, hablando un poquitito de historia, todo, el descubrimiento del Helicobacter pylori ha revolucionado nuestro conocimiento sobre la gastritis crónica, ¿verdad? Y esos bacilos de forma espiral o curvada están presentes en la muestra de la biopsia siempre, la biopsia gástrica que se realiza y de casi todos los pacientes con úlcera duodenal. En casi todos los pacientes con úlcera duodenal. Y en la mayoría de los sujetos con úlcera gástrica o con gastritis crónica, ¿sí?
Entonces, ese es muy importante. Bueno, entonces, ¿quién descubrió más o menos, quién empezó a hacer el seguimiento? Fue el premio Nobel Barry Marshall, ¿verdad? Que ingirió cultivo de Helicobacter pylori y desarrolló una gastritis leve. Aunque hay mucho todavía que descubrir, bien dicho, del Helicobacter pylori, es una patología bastante, es un agente causante, casi el 90% de toda la gastritis crónica, ¿sí? Es la gastritis crónica. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Bueno, continuando entonces un poquitito sobre la gastritis crónica producida por el Helicobacter pylori. Tenemos entonces la gastritis hipersecretora, donde no actúan los proinflamatorios, que es la interleucina 1 beta, porque estos son los potentes inhibidores de los ácidos gástricos. Bueno, entonces estábamos diciendo que la gastritis crónica o producida por el Helicobacter pylori, ¿sí?, tiene una morfología, una forma de decir bien resumido, donde nos explica un poquitito qué es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, la muestra de una biopsia, por decir gástrica, demuestra la presencia de Helicobacter pylori en los sujetos infectados. El microorganismo está concentrado dentro del moco superficial que recubre la célula epitelial en la superficie y en el cuello. ¿Qué ocurre? Que la distribución puede ser irregular, con área intensa, colonización, y va inhibiendo, ¿sí? Va inhibiendo una forma de decir, ese bacilo, va inhibiendo muchos mecanismos, ¿sí? Entonces, primeramente, produce flagelos que permiten la movilidad de la bacteria en los mocos viscosos, ¿sí? A través de los flagelos se movilizan a través del moco sobre la mucosa. Después la ureasa, que genera amoníaco a partir de la urea endógena y por tanto incrementa el pH gástrico local, ¿sí? A través de la ureasa, que genera un amoníaco luego a partir de la urea endógena, y eso, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el pH gástrico local. Después tiene la adesina, que favorece la adherencia de la bacteria a las células foveolares superficiales. Y por último, tiene su toxina, como el gen A, que es asociado a la citoxina, conocido como CAT-AC, y que podrían participar en el desarrollo de la úlcera o cáncer por mecanismo definitivo, ¿sí? Los mecanismos del Helicobacter pylori causa gastritis. No se comprende con detalle, como le dije, no se sabe todavía específicamente cómo hace todo eso. Pero estos componentes que recién le acabo de citar, el flagelo que le sirve para moverse a través de los mocos, la ureasa es el que genera el amoníaco a partir de la urea endógena. ¿Y qué hace ese amoníaco? Va a aumentar el amoníaco, perdón, va a aumentar el amoníaco sobre la superficie, y ese amoníaco se cree que participa en la síntesis para la producción de la úlcera, ¿sí? Y el otro es la adesina, porque la adesina que va a favorecer la adherencia de la bacteria a las células foveolares superficiales, y las toxinas, ¿sí? Las toxinas que son el gen A asociado con la citocina, conocido como CAT-AC, que podría participar también en el desarrollo de la úlcera o cáncer para el mecanismo mal definido ya. Como le dije, no se sabe todavía muchas cosas sobre la gastritis, pero se va investigando cada día más. Entonces, resumiendo, el Helicobacter pylori nuevamente produce una
ureasa y destruye la capa del moco superficial. ¿Cómo destruye? Como le dije, que la propia ureasa produce el amoníaco a través de la urea endógena, ¿sí? De la urea del propio cuerpo. Entonces, a través de la ureasa se produce el amoníaco y va destruyendo. El Helicobacter tiene también el flagelo, que no está acá, que sirve para movimentarse. Tiene la adhesina, que sirve que para la bacteria pueden adherirse. Y como le dije también las toxinas. Las toxinas que se cree que participan en la úlcera y también para el cáncer, si se va complicando. Entonces tenemos que produce ureasa y destruye la capa del moco. Ya les expliqué un poquitito cómo ocurre la ureasa. No invade las células epiteliales, se ve con hematocilina y eosina, pero mejor con ginza o tinción de plata, conocido como Wartin-Starry. Se identifica el Helicobacter pylori a través de un estudio específico de la inmunidad sobre el Helicobacter pylori, antígeno contra el Helicobacter pylori, y también por PCR, PCR positivo. Acá nos dice, como ya le estuve mencionando, que el 70 al 90% de los casos de la úlcera duodenal se encuentra el Helicobacter pylori. El 90% de los casos de la gastritis crónica está el Helicobacter pylori. El 70% de los casos de la úlcera gástrica está el Helicobacter pylori. Y el 95% de los casos de cáncer gástrico está el Helicobacter pylori. Entonces, es un bacilo bastante dañino para el cuerpo, especialmente para el estómago y las primeras porciones del duodeno. Produce bastante destrucción. Y entre todo lo que recién acabamos de mencionar, la ureasa es el que más, la producción de la ureasa es donde empieza el mecanismo de destrucción. ¿Quieren que le vuelva a explicar otra vez esta parte de gastritis crónica, de cómo produce las lesiones? Lo que le estaba diciendo, que la gastritis crónica se divide en dos tipos, en A y B. El A es el autoinmune, que ya hablamos todo. El B, la causa principal que no inmune, es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori nuevamente se divide en dos tipos, ¿sí? Que dijimos la gastritis hipersecretora, que solamente afecta el antro solamente y va asociado a úlceras duodenales, pero menos los proinflamatorios, los enzimas proinflamatorios, que es la interleucina 1 beta. Y la pangastritis, que es, como se dice, pan todo, afecta ya el antro, el fondo, y se asocia con atrofia y metaplasia intestinal y pilórica. Y ahí actúa, ya tenemos una elevada enzima proinflamatoria, y que es la interleucina 1 beta. ¿Qué hace eso? Hace inhibir los ácidos gástricos. Y entonces se lesiona más la mucosa. Y estaba diciendo que la gastritis crónica por Helicobacter pylori específicamente tiene 4 acciones fundamentales, resumiendo así todo, ¿verdad? 4 características relacionadas con la virulencia del Helicobacter pylori. Son 4 así constituidas. Primeramente, dijimos el flagelo. ¿El flagelo para qué? El flagelo para que se pueda movilizarse la bacteria en el moco viscoso. Después, la ureasa. ¿Qué hace la ureasa? La ureasa era que dijimos que genera el amoníaco a partir de la urea endógena. Entonces,
esa ese amoníaco, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a incrementar el pH gástrico local, ¿sí? Ese es 2. Después tenemos la adesina, que la adesina, la tercera característica del Helicobacter pylori, la adesina que favorece la adherencia de la bacteria a las células fovealares superficiales. Y por último tenemos las toxinas, ¿sí? Otra característica de la toxina, como el gen A, que es asociado a la citocina CAT-A, y podrían participar en el desarrollo de la úlcera o cáncer por mecanismo mal definido hasta ahora. Ese es el resumen así completo de la gastritis crónica del Helicobacter pylori. El doctor Balmor, ahí está. Así mismo, doctor, no da para diferenciar, porque generalmente el paciente tiene gastritis, pero nosotros lo que tenemos cuando el paciente se manifiesta de gastritis, lo que tenemos que ver es la causa de esa gastritis. Y generalmente cuando hay gastritis crónica, el agente causante es el 90% del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori. Pero muchas veces esa gastritis se complica y va a úlceras. Porque el paciente no viene a consultar o porque el paciente no se cuida. Entonces va complicándose. Y más todavía cuando es por consecuencia del Helicobacter pylori, es bastante resistente a los medicamentos. Debe hacer un tratamiento más o menos de 15 a 22 días. ¿Se entendió un poquitito? Bueno, y acá una imagen histológica. Sí, todo ahora mismo es así mismo. Y la gastritis nerviosa es la gastritis psicológica, la gastritis de estrés, doctora Vivian. ¿Quién no tuvo gastritis? ¿Quién no tuvo acidez? Bien dicho. Por eso son agudas. Muchas veces son agudas. Es del momento y son transitorios. Cuando hablamos de gastritis, cuando ya crónica, más todavía cuando es todos los días que el paciente come, ya se manifiesta, pues ya respondo la pregunta que hice. Que se va manifestando, ¿verdad? La acidez. Entonces, acá muestra un poquitito la imagen del Helicobacter pylori. En esta imagen no se observa tanto, la resolución está un poco lejos. Pero sin embargo acá le presento a nuestro amigo Helicobacter pylori. Este es el amigo Helicobacter pylori. ¿Se observa bien? Bueno, continuamos entonces un poquitito. Después nos vamos a las úlceras gástricas agudas. Úlcera gástrica, ella es una lesión o pérdida, ¿sí? Pérdida de la mucosa. Es diferente a la gastritis. La gastritis es inflamación. La úlcera ya es pérdida del contenido, ¿sí? Pérdida de integridad. Y la úlcera gástrica aguda, ¿sí? Son redondas, tienen un diámetro menos a 1 centímetro, son múltiples, pueden estar en cualquier región anatómica del estómago. Su característica, la úlcera gástrica, fondo sucio,
Y la causa, como siempre, el consumo excesivo de AINES y estrés. Pregunta para el próximo martes. El que sabe me puede responder. ¿Quién produce más úlcera gástrica? ¿Quién produce más úlcera gástrica? ¿Ibuprofeno, diclofenac o paracetamol? ¿Quién produce más? Ibuprofeno es el otro Pedro. Bueno, miren acá, que vean un poquitito. Dijimos que la úlcera, ¿sí? La úlcera redondo, diámetro menos a un centímetro, múltiple, puede estar en cualquier región anatómica del estómago, fondo sucio. Y las causas son el consumo excesivo, como ya dijimos, de AINE y el estrés también. Fondo sucio. Y acá una imagen histológica, la siguiente histológica. Miren, acá ya hay pérdida de integridad en la úlcera. Pérdida de integridad. Acá nuevamente miren. Bueno, cuando hablamos un poquitito, ¿por qué esa radiografía ahí? ¿Qué tiene que ver la radiografía? Cuando hablamos de la úlcera péptica, como le estábamos diciendo, son 4 veces más frecuentes en el duodeno proximal, ¿sí? La úlcera péptica o la úlcera gástrica, bien dicha, son complicaciones de la gastritis crónica. No se olviden de eso, ¿sí? Son complicaciones de la gastritis crónica. Entonces, son 4 veces más frecuentes en el duodeno proximal que en el estómago. La úlcera duodenal, por decir, aparece a pocos centímetros de la válvula pilórica y afecta la pared duodenal anterior sobre todo. La pared anterior sobre todo. Entonces tenemos que identificar bien lo que él estaba diciendo, que la complicación de las enfermedades solemos ver en este caso, ¿sí? Es frecuente ver hemorragia en la radiografía. Es frecuente ver hemorragia o depósito de fibrina en la serosa gástrica. La perforación en la cavidad peritoneal es una urgencia quirúrgica que se puede ver o que se puede identificar por la presencia de aire libre por debajo del diafragma en la radiografía del abdomen en posición vertical. Entonces, como estamos viendo acá, miren acá, pequeño aire, todos ven este pequeño aire acá, ¿sí? Entonces, esto nada más exactamente, doctor, pero tenemos que ser, en este caso, da para confundirnos todo, ¿verdad? Entonces, eso ya es por debajo, la imagen de la radiografía no es tan linda. Entonces, esto nos indica una perforación porque ya hay presencia de aire, una complicación de la úlcera. Y este que le voy a indicar acá, ¿qué este es? ¿Es normal o patológico? Se le conoce como cámara gástrica. Es normal esto, doctores, ¿sí? Cámara gástrica. Acá lo único que ustedes, cuando miran una radiografía, es la presencia de una pequeña, vamos a decirle, de una presencia de aire, ¿verdad? Por debajo del diafragma y en la radiografía del abdomen en forma vertical. Bueno. Entonces, continuamos un poquitito, se entendió un poquito del por qué la radiografía acá, pero es muy difícil de hacer diagnóstico por radiografía. ¿Cuál es el método auxiliar que nosotros más vamos a utilizar para hacer diagnóstico e inclusive también, por qué no, tratamiento?
¿O cuál es el método de diagnóstico más fácil para una úlcera? Gastritis y úlcera. Una endoscopía digestiva alta. Una endoscopía digestiva alta. No se olviden, doctores, su nombre y apellido. Endoscopía digestiva alta. Bueno, como le estaba diciendo, la úlcera péptica son úlceras crónicas. Las úlceras pépticas son complicaciones de la gastritis crónica, ¿sí? Complicaciones de la gastritis crónica. Las úlceras crónicas, ¿sí? Son solitarias, ocurren en cualquier porción del tracto gastrointestinal, están sometidos a la acción de las secreciones ácidas y pépticas. Generalmente son menores a 4 centímetros, ¿sí? Recurrente con curaciones intermitentes. El sitio más frecuente de las úlceras crónicas es el duodeno, la primera porción cara anterior, y en el estómago puede ser en el antro o curvatura menor. Entonces, las úlceras crónicas, ¿sí? Son solitarias, ocurren en cualquier porción del tracto gastrointestinal, como ya le dije, y pueden generalmente a menores de 4 centímetros. Y la úlcera gástrica, nosotros dijimos que son redondeadas, diámetro menos a 1 centímetro, menor que la úlcera crónica. Son múltiples, ¿sí? Son múltiples y pueden estar en cualquier región anatómica del estómago. Y sobre todo tienen un fondo sucio. ¿Sí? Y la úlcera crónica, la diferencia es que el fondo de la úlcera crónica es limpio. Es limpio. El otro es sucio, la aguda es sucio y la crónica es limpio. Eso también macroscopia o por la endoscopía se puede hacer ese diagnóstico diferencial ya también. Pregunta de exámenes. Bueno, se diagnostican en adultos, pero pueden verse en jóvenes, ¿sí? Prevalece entre el 6 a 14% en varones, de 2 a 6% en mujeres, en mayor en varones de 3 a 1, ¿verdad? Una úlcera gástrica y 2 a 1 en duodenal. Las úlceras duodenales son más frecuentes en pacientes con cirrosis alcohólica, por insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo. ¿Quién se recuerda que el hiperparatiroidismo producía úlceras duodenales a repetición? ¿Cómo se llama ese síndrome? Nosotros hablamos de la paratiroidea. ¿Se recuerdan? Que la hiperparatiroidismo producía una hipercalcemia, ¿sí? Aumento de la gastrina y aumento del ácido clorhídrico. Y eso ya producía úlcera a repetición o úlcera en gran cantidad. Síndrome de, ¿cómo se llama? ¿Quién se recuerda? ¿Síndrome de qué? ¿Cómo de quién se recuerda? ¿Síndrome de qué? Nadie. Nadie más para eso se recuerda. Ahí está. Balmore, el doctor Balmore. Casi, ¿sí? Síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? ¿Te recuerdan? Se debe a tumores secretora de la gastrina, que era una gastrinoma, ¿sí? Gastrinoma. Bueno, síndrome de Zollinger-Ellison. Bueno. Acá, para que vean una imagen macroscópica de la úlcera péptica especialmente. Miren su fondo, bastante limpio, como dije, redondo. Síndrome, le digo, doctora Milena.
Voy a intentar escribir acá. Voy a intentar escribir. Ahí, síndrome de Solingen-Elliott. Es una gastrinoma. Gastrinoma era. Bueno, acá úlceras pépticas redondadas u ovaladas, ¿sí? Base limpia, como le dije, borde a nivel de la mucosa. Entonces, esta es una imagen macroscópica, Bueno, ¿cómo ocurre la patogenia de la úlcera por Helicobacter pylori? Ya voy terminando, ya por eso no le doy receso. 5 o 6 minutos más ya termina la clase, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, la patogenia ocurre es que Helicobacter pylori tenemos los proinflamatorios, que es la interleucina 1, interleucina 2, los estimuladores de las interleucinas, el interleucina 8, ¿qué va a hacer? En la mucosa va a llamarle a los neutrófilos, ¿sí? A la neutrófilos. ¿Se recuerdan ustedes que el Helicobacter pylori tenía su característica? Ya le expliqué yo, que iba a producir la ureasa. ¿Se recuerdan ustedes que una de las cualidades es producir la ureasa? ¿Para qué la ureasa? ¿Para qué la ureasa? Para generar que la ureasa, como dije, va a generar el cloruro amonio y los monocloramina, ¿verdad? Del propio amonio, del propio urea, ¿verdad? Del propio urea. Entonces la ureasa va a generar el cloruro, el amoníaco, el cloruro amónico y el monocloramina, ¿sí? Que hace la fosfolipasa y la proteasa, rompen la barrera del moco, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Luego a traer la adesina, ¿se recuerdan? Sí, sí, Pedro, una enzima. Y luego la adesina, con el daño por el ácido y la pexina, va a producir una inflamación y la ulceración. Y a través de los pasos, los nutrientes a la luz. Entonces, por eso le dije que la ureasa, se cree que la ureasa es el que más o menos derrite, más o menos por la producción del amoníaco, derrite y va destruyendo primeramente el moco y después la barrera y después el epitelio. Y eso también, a su vez, ¿sí? Dijimos que la adesina va a favorecer a la adherencia, ya dijimos, y que la toxina, ¿sí? La toxina, como estábamos diciendo, se cree que participa en la ulceración y sobre todo participa, como le digo, se cree que participa en el cáncer gástrico, la formación del cáncer gástrico. Entonces, ¿qué ocurre? La vacuola A o la toxina A, toxina vacuolizante, y el CAT-A, que es producido a través de la síntesis de la interleucina 8, que va a producir, va a disminuir el pH duodenal con el aumento del ácido clorhídrico, ¿sí? Y la disminución del bicarbonato. Y ahí también va a ir produciendo las lesiones en los gástricos, se va a ir metastatizando en el gástrico duodenal. ¿Y qué va a ocurrir ahí? Va a ocurrir una trombosis de los vasos superficiales, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Va a ser el factor activador plaquetario y derivando así también a la bacteria a través de ahí y sucesivamente va a ir produciendo la lesión. El día al 20% de los infectados desarrollan úlcera. Entonces la forma de desarrollar la úlcera es así. Primeramente ya dijimos que la característica del Helicobacter pylori es los flagelos. Flagelo 1 para movimentarse. 2, la ureasa para la formación del amoníaco. El 3, la adesina para que se puedan las bacterias adherirse fácilmente. Y el 4, que es la toxina. ¿Sí? ¿Y qué ocurre ahí? Que la toxina, los toxinas vasculizantes o BAC-A y más el CAT-A,
el CAT-A, que es una citotoxina que está asociado al gen A, es una citotoxina que está asociada al gen A, que son sintetizados por la interleucina 8, va a producir la disminución del pH duodenal con el aumento del ácido clorhídrico y la disminución del bicarbonato, y va a ocurrir la metástasis gástrica para producir las lesiones, ¿verdad? Entonces, y así va a ocurrir una lesión, una trombosis de los vasos superficiales, y esos factores de activador plaquetario van a ser derivados de las bacterias, y ahí actúa la adhesina para que la bacteria pueda adherirse fácilmente. Y entonces, el 10 a 20% de los infectados van a desarrollar úlcera. Eso se cree, pero no es nada específico. Esa es la definición que nos dan. Bueno, la úlcera péptica de los que consumen excesivamente AINES, ¿sí? ¿Qué ocurre? El que consume excesivamente AINES, va a ocurrir una supresión de las prostaglandinas en la mucosa. Eso va a hacer que aumente el ácido clorhídrico y disminuye el bicarbonato y mucina, y así va a ir empezando por una gastritis aguda, va a ir a una úlcera aguda, úlcera péptica, y el 1 al 3% de los consumidores sí o sí van a llegar a producir úlceras pépticas. La pregunta era cuál de los AINES era el que produce más úlcera. El consumo de cuál AINE es el que produce más. Ibuprofeno, paracetamol y diclofenac, nomás le di. Y los pacientes, perdón, lo que tienen úlceras pépticas por el consumo de cigarrillo también es por la supresión del prostaglandina. Y lo que también puede producir el alcohol, el corticoide y el estrés también puede producir úlceras pépticas, y todos son por la supresión de la prostaglandina, ¿sí? Entonces la supresión de la prostaglandina, entonces ya dijimos, aumento del ácido clorhídrico, disminución del bicarbonato y de la mucina, y entonces va a ir produciendo, va de una gastritis aguda, una úlcera aguda, y va pasando a una úlcera péptica crónica. Siempre tiene que pasar ese proceso, ¿sí? Siempre pasa ese proceso. Gastritis aguda, crónica, úlcera aguda, úlcera crónica, y después la úlcera otra vez se divide otra vez de acuerdo a la perforada, no perforada. Estamos ya hablando de eso. Y acá, para que vean un poco, fondo limpio, pliegue de borde de la úlcera, si es fondo limpio, ¿qué tipo de úlcera péptica hacer? Aguda, crónica. Fondo limpio, doctor Pedro. Fondo limpio, seguro. Voy a volver otra vez atrás entonces. Sucio dice ahí. Y voy a volver otra vez hacia el frente. Excelente. Acá podemos equivocarnos. En el examen nomás no quiero que se equivoquen. Acá, miren. Es el trabajo de usted para el martes. Sin darse cuenta, yo respondí hace rato. Que prestó una atención, ya tiene la respuesta. El trabajo de usted, 2 trabajos tienen. La diferencia en la clínica entre la gastritis y la úlcera, y cuál de los AINE produce más.
Acá nuevamente, miren, vamos a observar. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Acá miren microscópicamente. Definitivamente el ibuprofeno es. Bueno, la úlcera péptica, entonces, vieron la imagen macroscópica y microscópica, ¿verdad? Para terminar la clase, la úlcera péptica tiene un cuadro clínico, ¿sí? Dolor epigástrico, pirosis, ya saben lo que es pirosis, ¿verdad? Peor a la noche, 1 a 3 horas luego de la comida, que ella le responde lo que yo le estaba diciendo. Luego de las comidas puede pasar con álcalis o comidas, náusea, vómito, distensión abdominal, eructo, pérdida de peso, hemorragia, perforación, anemia ferropénica, ¿sí? Anemia ferropénica, ¿sí? Tratamiento, neutralización del ácido clorhídrico, bloqueante, el H2, ¿sí? Que es el dihidrógeno, ¿sí? Un bloqueante, el H2, como le dije, que es el hidrógeno. Bloqueamos esto. Inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Promoción de la secreción de la mucosa. Entonces, hoy en día tenemos varios tratamientos. ¿Cuál es el que más se utiliza? Ustedes ya tuvieron fármaco? ¿Tuvieron fármaco? Bueno, entonces ya saben la diferencia entre la omeprazol y la ranitidina. Sí, la pantoprazol hace parte, hoy en día se usa diferentes tipos de, de prazol, sí, la omeprazol, la pantoprazol, el sucal también son muy buenos. Sí, sí, doctor. Saben mucho, ustedes saben mucho. Bueno, entonces existen varios los tratamientos. Existen varios tratamientos. Bueno, la complicación de la úlcera péptica, las complicaciones de las úlceras pépticas, primero la hemorragia, el 25 al 33% de los casos puede ser fatal, puede ser la primera manifestación, también la hemorragia. Perforación, ¿sí? El 5% de los casos puede llegar a perforarse, el 2/3 de los casos fatales por úlcera puede ser por la perforación. Rara vez la primera manifestación, la perforación. Otra complicación es la obstrucción por edema o fibrosis. Se ve una úlcera antral, se ve en úlceras antrales, puede ocurrir con úlceras duodenales, dolor abdominal espasmódico, ¿sí? Rara vez de obstrucción total. Y sobre todo la complicación es el dolor incontrolable, ¿sí? El dolor incontrolable. Por eso le pregunté yo, ¿cuál era la diferencia entre la gastritis y la úlcera? ¿Cuál era la diferencia? Y estas son entonces las complicaciones de las úlceras pépticas. Estas son las complicaciones. Y la complicación de la gastritis es la úlcera, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Diga, Pedrito. Diga, doctor Pedro. La gastritis.
No, rara vez, rara vez el paciente, cuando es gastritis, rara vez el paciente, rara vez el paciente siente dolor, una forma de decir. Primeramente lo que siente es acidez. ¿Mm? Acidez. Lo que siente es el famoso quemazón. Pero cólico es diferente el quemazón con el dolor tipo cólico. Ustedes que ya dieron semiomédica, ¿cómo es el dolor tipo cólico? ¿Mm? Defíname con sus palabras el dolor tipo cólico. Con sus palabras nomás. Pueden usar el audio para responder más rápido. Ya terminó la clase. El tipo cólico, doctor Pedro. Las doctoras me van a responder cómo es el dolor tipo cólico, especialmente como cuando dice el cólico menstrual. No, doctora, el cuidado, existe el punzante y el pulsátil. El pulsátil es inflamatorio y el punzante es otra cosa. El tipo cólico, el tipo cólico, si usted le preguntan, lastimosamente no tuvieron práctica, pero el dolor tipo cólico es un dolor tipo retorcijón, dice. Es un dolor que se tuerce y parece que el intestino se está torciendo. ¿Cómo se dice en portugués torcer? Que se está dando la vuelta. Contracción es otra cosa. ¿Mm? Es retorciendo, ¿sí? Y ustedes ya vieron dolor en semiomédica, ¿verdad? Y el dolor de la gastritis es un dolor quemante, ¿sí? Un dolor quemante, por eso se llama gastritis, quemante, acidez. ¿Sí? Le voy a, le voy a pasarle al delegado, no sé, al que, con quien siempre escribo, un PowerPoint sobre dolor. El dolor es bastante diferente. Entonces, por eso yo le pregunté a ustedes si cómo es la diferencia del dolor en el tiempo. Y la úlcera también es quemante, doctora. También es quemante. La única diferencia que hay entre la gastritis, solo que la úlcera el dolor es más intenso. ¿Sí? Y ahí sí, en la úlcera sí puede entrar ya un dolor tipo cólico. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? ¿Cuál era la diferencia, le dije, entre la gastritis y la úlcera? Que la gastritis, el dolor se presenta postprandial, después de comer. Y en la úlcera, el dolor es con el estómago vacío y mejora con el alimento. El paciente que tiene úlcera come y le pasa el dolor. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Y en qué región duele más? ¿En qué región? La úlcera es de mayor intensidad, ¿sí? En la región epigástrica. Así mismo, que en algunos casos en las úlceras gástricas pueden confundirnos con un infarto, dice en el libro. Puede confundirnos con un IAM. Bueno, ¿se entendió un poquitito la clase de hoy? Excelente.
Entonces, que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Antes de cortar, ya alzó ya tienen su trabajo de la semana 1. Ya tienen su trabajo de la semana 1. Todavía no alzó. Ahora, ahora voy a insistir para que alce ya, porque yo ya pasé toditos los materiales para ustedes. Todo ya, justamente para que no se estresen ni tengan todo ya. Bueno, hasta luego. Ahí ya Vivian ya me dice, chao, doctor, bye, bola. Que pasen bien, que pasen bien. Saludos. Soto brincando. Chao, 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 chao.